Quiero comentarles que el día de hoy es un día muy especial dentro del calendario cristiano, ya que hoy es el día del Pentecostés. Hoy recordamos el Pentecostés, esta fiesta judía que se convirtió en una celebración muy importante para la iglesia cristiana. Uno de los acontecimientos más trascendentales para la iglesia de Jesucristo es el Pentecostés, porque no fue simplemente una experiencia emocional, ni solamente una manifestación sobrenatural aislada. Pentecostés marcó el inicio de una iglesia, pero no solamente el inicio de una iglesia, sino una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir, para predicar y para reflejar a Cristo en medio de un mundo tan necesitado. El mundo actualmente sigue necesitado de Dios y la iglesia necesita seguir llena del Espíritu Santo. Es por eso que es importante entender algo. El cristianismo nunca fue diseñado para vivirse únicamente con esfuerzo humano. Nunca fue la intención de Dios que la iglesia dependiera solamente del talento que pudiéramos tener. No podemos solamente depender también del conocimiento o inclusive de la capacidad natural. Desde el principio, Dios estableció, es cierto, podemos tener talento, conocimiento o capacidades naturales, pero Dios estableció desde un inicio que la vida cristiana debía vivirse bajo la dirección, el poder y la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy existe una gran contradicción. Hay mucho cristianismo externo, pero poca dependencia real del Espíritu Santo. Hay mucha información bíblica, pero poca transformación, lamentablemente. Hay mucha actividad religiosa, pero poco poder espiritual. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Es posible vivir un verdadero cristianismo sin la llenura del Espíritu Santo? Y la respuesta bíblica es clara y es no, no es posible. Por eso en este domingo de Pentecostés, no solamente vamos a recordar un evento histórico, vamos también a reflexionar sobre la urgente necesidad de volver a una vida llena del Espíritu Santo. El tema de hoy le he titulado La fe que el mundo necesita ver. Vamos a uno de los versículos más icónicos del mover del Espíritu Santo, y es Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En primer lugar, quiero hablar con ustedes sobre el inicio de una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. El contexto de Hechos capítulo 1 es muy importante porque el Señor Jesús en este punto del relato ya había resucitado. Los discípulos ya habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas extraordinarias, y mire qué extraordinario si para nosotros a veces es un deleite leer los evangelios, leer la palabra, escuchar un mensaje. Imagínense para estos discípulos haber escuchado ahí de viva voz del Señor Jesús, hablándoles directamente a ellos, conviviendo con ellos. Sin lugar a dudas, es una experiencia que ellos habían tenido. Pero también ellos habían convivido con el Señor Jesús durante poco más de 3 años. Lo habían visto cómo Él se levantaba temprano de madrugada a orar, cómo Él confrontaba también las enseñanzas distorsionadas, cómo Él sanaba personas. Ellos habían convivido con ese Señor que les había llamado. Sin embargo, ahora era tiempo de que Él ascendiera al cielo. Y antes de ascender, Él les envió al mundo. Y antes de enviarlos al mundo, Él les dio una instrucción específica y les dijo: esperen. Y esto resulta impactante porque si alguien podía sentirse preparado para esta encomienda, eran esos discípulos, porque ellos habían visto la resurrección, habían aprendido directamente del Señor y habían caminado con Él. Pero aún así, el Señor les dijo: no comiencen la misión
hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Veamos Lucas capítulo 24, versículo 49, que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, hagan esto, pero no lo hagan todavía. Ustedes necesitan llevar el mensaje, pero no lo hagan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y esto denota la gran importancia que debemos tener nosotros como creyentes del poder de lo alto. Y esto nos enseña algo fundamental: la experiencia, el conocimiento y la buena intención no serán suficientes para la vida cristiana correctamente. Mire, en mi caso puedo hablar de la experiencia que tengo ya muchos años en el Evangelio y muchos años como pastor. El conocimiento que también el Señor me ha permitido adquirir a través de los años, y también, ¿verdad?, poder decir la buena intención de hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Aun cuando yo pudiera decir, no, pues en esto ahí la llevo, en esto estoy bien, en esto también, no es suficiente. O sea, no es suficiente todo esto, porque se necesita el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y esto es algo maravilloso, porque también marca nuestra dependencia de Él para vivir cada día. Así que igual que como yo puedo hacer un análisis propio, ¿verdad?, usted haga un análisis. Probablemente usted podrá decir: tengo muchos años en el Evangelio, he adquirido conocimiento tal vez teológico o secular, tal vez tengo la experiencia, pero qué bueno que esto no es suficiente, porque esto nos hace ver entonces la dependencia. El día de ayer estaba platicando con uno de los jóvenes sobre los estudios que yo había hecho, y pues empecé a recordar y dije, bueno, yo completé más o menos 25 años estudiando ininterrumpidamente, y hace un par de años dije, ya no quiero estudiar más, ya me voy a dedicar mejor a la enseñanza, ya no quiero estudiar formalmente, es decir, tomando un curso o entrando a algún instituto o algo, ya no quiero estudiar más. Y prácticamente puedo decir que me sentía cansado de estudiar, y después de 25 años dije, ya no voy a hacerlo. Qué bueno que así no sucede con el Espíritu Santo, que podamos decir, ya no quiero más del Espíritu Santo, porque entre más tenemos la experiencia, nosotros tenemos que decir, quiero más de Él. Y qué bueno que el Señor también nos lo pone como un elemento, desde luego es una persona, pero un elemento fundamental en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es vital para nuestro desarrollo y para el cumplimiento de la asignación. Por lo tanto, podemos ver que en Hechos capítulo 2, un poco más adelante de lo que leímos, vemos el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y algo cambió radicalmente. Algo sucedió en esos discípulos que tenían la experiencia, que tenían la convivencia con el Señor, que tenían ese conocimiento de las enseñanzas de primera mano que el Señor les había dado. Algo pasó. Es decir, que aun cuando ellos habían estado personalmente con el Señor Jesús, a ellos les faltaba algo más, ¿verdad? Y era la experiencia. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. ¿Por qué es tan importante la presencia del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento Dios se manifestó como un Dios lejano, ¿verdad? Donde Él estaba tal vez viendo de cerca, si ustedes quieren, al pueblo, pero el pueblo tenía que llegar a Dios a través de sacrificios y ofrendas. Pero el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es: el reino de los cielos se ha acercado. Y Él se acercó y convivió, como dice Juan, convivió entre nosotros, vimos su gloria, ¿verdad? Es decir, los discípulos convivieron con Él. Pero el Señor Jesús les dijo: no comiencen la asignación hasta que sean investidos de poder. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, la presencia en la vida del Espíritu Santo, entonces es algo mucho mejor, porque ahora no es un Dios que nos ve, ni es un Dios cercano, es un Dios que vive en nosotros. Y eso es la maravilla. Por lo tanto, aquellos discípulos que habían convivido, que tenían la experiencia, que tenían el conocimiento del Señor, ahora
Algo había pasado con ellos. Estos creyentes tenían un cambio radical. Aquellos discípulos que habían estado llenos de temor, ahora predicaban con valentía. Pentecostés entonces no solo produjo emoción, sino produjo una transformación. Y tal como tiempo antes lo había prometido el Señor Jesús, la iglesia no nació dependiendo de estrategias humanas. No es malo tener algunas estrategias humanas, pero por encima de todas ellas, la iglesia debe depender de la presencia del Espíritu Santo en cada vida. Y por qué no decirlo, cuando nos juntamos, personas que buscamos al Espíritu Santo, que traemos esa presencia en nuestro interior, entonces algo debe de suceder en nuestras reuniones. Eso sigue siendo una verdad hoy. Es por eso tan importante la fecha que conmemoramos el día de hoy. Lo segundo que quiero hablar es sobre la importancia entonces de esta llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando solamente de una experiencia emocional. Estamos hablando de una vida bajo el dominio, la dirección y el poder de Dios. Y la Biblia nos muestra algunos principios fundamentales acerca de esta realidad que me gustaría que viéramos a continuación. Número 1, el Espíritu Santo es indispensable para vivir la vida cristiana correctamente. Muchas personas intentan vivir el cristianismo únicamente con disciplina personal, pero la vida cristiana no puede sostenerse solamente con fuerza humana. El mismo apóstol Pablo declaró en Gálatas capítulo 5, versículo 16 lo siguiente. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto significa que la victoria espiritual no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, por mucho que podamos hacer nosotros, que no necesariamente es algo malo, podemos ser metódicos, disciplinados, hacer lo que tenemos que hacer, pero aún por encima de ello tenemos que andar en el Espíritu. Sin Él, entonces el creyente va a terminar agotado, frustrado y limitado espiritualmente. El segundo principio es que el Espíritu Santo produce una transformación interna y real. Pentecostés cambió a los discípulos y lo hizo desde adentro. No solo modificó conductas externas, sino transformó corazones. Así como cuando llegó un maestro con sus alumnos, había un alumno que era muy rebelde, ¿verdad? Entonces llega el maestro, les dice: siéntense por favor, y todos se sientan menos ese alumno, y le dice: siéntate por favor, y se quedó parado ese alumno. Si no te sientas, entonces voy a hacer un reporte para que tus papás lo vean, y ya había hablado con tus papás y ellos te van a poner un castigo ejemplar. Entonces ese niño rebelde se sienta y le dice: estoy sentado, maestro, pero por dentro estoy parado. Bueno, así pasa, hermanos, porque no solo se trata de modificar conductas externas como el caso de este alumno, sino modificar, hermanos, modificar los corazones, transformar los corazones. Hace unos meses un funcionario del municipio emprendió un diplomado para liderazgos sociales. Y este diplomado tiene la intención de capacitar a quienes están tienen alguna influencia, ¿verdad?, en algún sector de la sociedad. Y entraron 1,000 alumnos, o era la convocatoria para 1,000 personas. Yo no me quedé con los brazos cruzados y le mandé un mensaje a este funcionario del municipio y le dije: funcionario, le felicito ampliamente por este trabajo que ustedes están haciendo, ya que aunque gracias a Dios por la vida de los policías, necesitamos policías que salvaguarden, ¿verdad?, la sociedad, la integridad de las personas, pero yo creo que necesitamos que las personas, la sociedad sea capacitada y tengan un cambio de mentalidad. Pero lo que estamos aquí viendo, más allá de cambiar la mentalidad, es necesario un cambio de corazón. Y el corazón, hermanos, va a producir que los cambios se gesten de una manera natural. ¿Qué es un cambio del corazón? ¿Por qué es importante un cambio interior? Hoy en la mañana veníamos platicando, mi esposa y yo, conversando sobre qué hacer cuando nos sentimos ofendidos por algo.
¿Cómo trabajar nosotros la ofensa? ¿Cómo podemos nosotros reaccionar? Y la verdadera reacción que debemos de tener es teniendo un cambio interno, hermanos, que pueda inclusive tolerar las ofensas, aunque no hagan daño o no impregnen, ¿verdad?, nuestro corazón, para que uno pueda seguir teniendo paz. Mire, es como si usted de repente tiene un barco que va de izquierda o de derecha, en mi caso, a izquierda, y este barquito va en esta dirección. Y este barquito tiene el piloto automático, y usted se sube a este barco que va de derecha a izquierda, y usted dice: no, quiero llevarlo en sentido contrario, que vaya de izquierda a derecha. Entonces usted se sube, toma el timón de este barco, y como está programado con el piloto automático, usted agarra el timón y empieza a voltear, a girar ese timón. El barco comienza a girar, pero usted está teniendo una lucha porque el barco está programado con ese piloto automático. Entonces, cuando usted logra vencer el piloto automático y revertir la dirección del barco, y el barco empieza a ir en esta otra dirección, llega un momento en que usted o se cansa, le da hambre, quiere ir a comer, o deseos de ir al baño inclusive, y entonces usted dice: voy a comer, o ir al baño, o voy a descansar, y suelta el timón por un momento. Ese timón que estaba programado, entonces automáticamente voltea y empieza el rumbo que tenía originalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo más sencillo: cambiar el piloto automático y no tener esas luchas en nuestro ser. Esa es la clave. Por eso, cuando el Señor cambia nuestro corazón, lo que hace es cambiar el piloto automático. Por lo tanto, eso fue lo que sucedió con estos discípulos. Les fue cambiado el piloto automático, y ese temor que ellos manifestaban apenas unos días antes, ahora ya no estaba. Ahora ellos predicaban con valentía y poder. Pedro es un ejemplo claro. El apóstol Pedro había negado al Señor Jesús con temor. Después de Pentecostés, ¿quién fue el que se levantó y predicó a las multitudes? Él mismo. Predicó públicamente con autoridad. Dice la palabra de Dios que la llenura del Espíritu Santo no solo, ¿verdad?, produce manifestaciones externas, sino va a producir libertad, sanidad, convicción y transformación genuina. La pregunta es: ¿cuántos quisieran tener estos atributos en sus vidas? Libertad, sanidad, convicción y transformación genuina. Y probablemente muchos de nosotros queremos que nuestra vida tenga todas estas características, y luchamos cada día para revertir el piloto automático. Lo que necesitamos es tener una entrega completa a Dios, pedir que su Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas, y esto se dará como resultado de esa llenura de Dios. Tal como dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, cuando dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tercer principio que podemos aprender es que el Espíritu Santo capacita al creyente para cumplir el propósito de Dios. En los versículos que leíamos al inicio, el Señor Jesús dijo: recibirán poder. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Bueno, me serán testigos. Es decir, el poder del Espíritu no fue dado solamente para tener un beneficio personal, porque al recibir poder, entonces ahora tenemos la capacidad y la facultad para cumplir la misión de Dios. La iglesia necesita algo más que actividades, necesita poder espiritual para impactar al mundo. En un tiempo de crisis, hoy más que nunca la iglesia necesitamos levantarnos con el poder del Espíritu Santo. En una ocasión, en un tiempo de crisis también, después de haber estado cautivos por 70 años aproximadamente, el pueblo de Israel había regresado a Jerusalén con la misión de reconstruir el templo de Dios. Sin embargo, enfrentaban enormes dificultades como la oposición, desánimo, escasez y debilidad. En este contexto, parecía que la obra era demasiado grande para los recursos humanos que ellos tenían. Y es ahí donde Dios le da al profeta Zacarías una visión. Y dentro de esta visión,
viene una palabra que es muy, muy popular en nuestros días. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y dice Dios a través del profeta: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nosotros por eso tenemos que enfrentar la vida no con ejército ni con fuerza, porque Dios la pondrá en nuestras manos cada situación que enfrentemos, pero necesitamos estar precisamente confiados en Dios y que a través de su Santo Espíritu podamos experimentar esa victoria en el Señor. Por lo tanto, muchas veces queremos nosotros resolver los problemas espirituales únicamente con métodos humanos, pero el verdadero fruto espiritual nace de la obra del Espíritu Santo. Y el cuarto principio es que la llenura del Espíritu Santo debe de ser continua. Efesios 5:18 nos da una clara instrucción cuando dice: sed llenos del Espíritu. En el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, esta expresión de sed llenos implica una acción continua. Sed llenos y seguir siendo llenos y cada día estar llenos. No se trata de una experiencia aislada del pasado, sino de una vida constante llena de Dios. El problema de muchos creyentes no es que nunca hayan tenido una experiencia espiritual, es que dejaron de depender diariamente de la presencia del Espíritu Santo. Por eso hoy, día de Pentecostés, donde recordamos ese derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los reunidos en ese aposento alto, es una oportunidad inmejorable para que cada uno de nosotros veamos la gran necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto nos lleva entonces a hacernos una pregunta: ¿cómo vivir hoy una vida llena del Espíritu Santo? Ahora bien, esta enseñanza no solo debe de ser una enseñanza de tipo doctrinal, debemos buscar que sea algo práctico para nuestras vidas, porque el gran problema actual no es únicamente la maldad del mundo. El problema es que muchos creyentes están intentando vivir el cristianismo desconectados del poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca muchos creyentes están desconectados. Pueden ir a una iglesia, pueden participar de actividades, pero muchos creyentes lamentablemente están desconectados de Dios, desconectados del poder del Espíritu Santo. Y esto está produciendo una vida espiritual débil, una vida espiritual rutinaria y una vida espiritual también sin impacto. Entonces lo que buscamos hacer, bueno, ya no siento nada de esto, ¿qué es lo más común? Vamos y buscamos otro lugar donde congregarnos, y en ese otro lugar probablemente al principio vamos a tener una experiencia de novedad, vamos a tener algunas cosas diferentes, pero al paso del tiempo, si no estamos realmente conectados con Dios, nos va a pasar el mismo efecto. Y es por eso que hoy día muchas personas andan de iglesia en iglesia. Vivo lo que se experimenta por 6 meses, por 1 año. La novedad de una iglesia es que ahí predican diferente, hacen de esto, ahora paso a otra y vuelvo a experimentar esto. Pero aún cuando parece que pueden permanecer, esto denota que no están conectados a la verdadera fuente. Es por eso que cada uno de nosotros debemos conectarnos realmente con Dios, vivir conectados con Él y buscando siempre la llenura del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos vivir hoy una vida llena del Espíritu Santo? Permítame darle a continuación 5 cosas que podemos hacer para tener una vida llena del Espíritu Santo. La primera: desarrolle una relación diaria con Dios. La llenura del Espíritu Santo no sustituye, ¿verdad?, nuestros devocionales. Es decir, ya me siento muy lleno, ya no tengo mis devocionales, sino que fortalece. Es decir, estamos llenos del Espíritu Santo y ahora podemos seguir buscando de Dios y fortalecerá nuestra vida espiritual. No puede haber una vida llena del Espíritu Santo sin oración, sin búsqueda y sin tiempo en la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo no llena corazones indiferentes. ¿A quiénes llena el Espíritu Santo? A vidas rendidas. Muchos quieren poder espiritual, pero no quieren intimidad espiritual.
Pero en la Biblia podemos ver que el poder siempre fue una consecuencia de la comunión con Dios. Las grandes batallas se ganan de rodillas, hermanos. Y esto es algo que debemos entender. Hay culturas que tienen muy desarrollado este sentido, como por ejemplo es de llamar la atención las iglesias coreanas, cómo oran. Y oran bastante porque ellos tienen un origen, ¿verdad? Donde buscaban mucho a través de la meditación. Ellos tienen la meditación como una parte de su práctica diaria. Entonces cuando ellos se convierten, esa práctica de meditación que hacían, ahora la convierten en oración y se convierten, ¿verdad?, en unas iglesias muy poderosas espiritualmente hablando. Por lo tanto, hermanos, usted no busque estar lleno para no buscar más, sino cuando esté lleno es la mejor oportunidad para seguir avanzando. Está como una vez yo fui a la Ciudad de México, ¿verdad? A ver usted qué piensa. Me subí a un Uber. Y a mí siempre me gusta preguntarles a los Uber que cuál ha sido su viaje más largo, cuánto ha sido lo que más ha ganado. Y yo no sé si les doy confianza, pero siempre me platican esas cosas, ¿verdad? Entonces iba con uno y le digo, ¿cuál ha sido su viaje más largo de Ciudad de México? No, pues un día se subió un pasaje y me pidió que los llevara a Puerto Vallarta. Órale, ¿y cuánto cobró? No recuerdo, pero haga de cuenta unos 20,000 pesos. ¿Y en cuánto tiempo se lo aventó? No, pues me fui un día y luego el otro día me regresé. ¡Wow! Entonces esa semana ganó mucho, ¿no? Y luego me dice, no, cuando regresé dije, ya cumplí la cuota de la semana y más, y descansé 2 semanas. Entonces yo dije, ¿por qué no siguió trabajando? ¿Por qué no siguió trabajando y ya tendría un colchón? Bueno, muchos hacemos esto. Oh, tuve una presencia bien bonita este domingo. Bueno, qué bueno, ya no voy a orar de aquí hasta el jueves. Hombre, hermanos, siga buscando cada día para que esa experiencia sea algo como un detonante para nuevas, ¿verdad? Nuevas experiencias en Dios. Segunda cosa que tenemos que hacer, permita que el Espíritu Santo transforme áreas de su vida. Y esto es muy importante porque no se trata solamente buscar experiencias espirituales visibles. ¿Qué buscamos a veces? Las experiencias espirituales visibles es a veces cuando sentimos deseos de llorar, cuando sentimos que una mano nos toca, cuando sentimos bonito. Y eso es, bueno, cuando sentimos bonito, ¿qué cree que es? Pues es bien bonito, ¿a poco no? Pero ¿sabe una cosa? Hasta ahí no debe de quedar. Tenemos que permitir que Dios, a través de su Santo Espíritu, toque áreas de nuestra vida que necesitan una transformación. ¿Como qué? Como el carácter, como las actitudes, como las áreas que necesitan cambio. Hay muchas personas, me incluyo, todos pues, necesitamos cambios en nuestras vidas, trabajar con áreas de nuestro carácter, pero a veces a Dios no le permitimos que llegue a esas áreas. Por lo tanto, hermanos, esas manifestaciones espirituales son bonitas, pero resisten la transformación interna. Puede pasar alguien al altar, llorar, caerse, levantarse y volverse a caer y volver a llorar, pero si no hay una transformación, en vano, hermanos, es cada manifestación. Se necesita una verdadera llenura del poder del Espíritu Santo que produzca cambios visibles. ¿Cuáles son los cambios? Dominio propio, crecer en dominio propio, más amor, más santidad, más obediencia. Que usted voltee hacia atrás y diga, hace 3 años a la fecha he tenido cambios significativos en mi ser. A estos cambios la Biblia le llama fruto del Espíritu Santo. ¿Qué características tiene este fruto? Bueno, la Biblia los menciona en Gálatas capítulo 5 versículo 22 cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Tercer cosa que debemos hacer, deje de depender solamente de su capacidad humana. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente porque intentan sostener todo con sus propias fuerzas. Pero el cristianismo no fue diseñado para vivirse solo con la habilidad humana. Necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para poder enfrentar tentaciones, por ejemplo,
para poder enfrentar pruebas, para enfrentar responsabilidades y desafíos. En estos 32 años de ministerio, hubo un tiempo en el cual yo me sentía muy cargado y de repente yo me sentía estresado, ya no podía avanzar, y llegó un momento en el cual yo hice una oración y le dije: Señor, yo no quiero seguir así. Y yo le renuncié al Señor diciéndole: Señor, yo quiero que tú seas el pastor y yo quiero ser tu copastor. En lugar de que tú me ayudes a dirigir la iglesia, yo quiero ayudarte a ti en lo que tú quieras que yo haga. Y esto fue lo que cambió la perspectiva de mi vida, hablando ministerialmente. Por lo tanto, hermanos, créanme lo que aunque parece una oración sencilla, esa oración cambió radicalmente. Porque ahora, hermanos, el crecimiento se le debe a Él. La bendición de la iglesia, yo no estoy forzado a traer yo la bendición, sino la bendición la trae Él. A depender de Él, y cuando nosotros dependemos de Él y entregamos nuestras cargas a Él, desde luego, haciendo nosotros nuestra parte, haciendo nosotros lo humano, haciendo nosotros lo natural, dejamos que Dios se encargue de hacer lo sobrenatural, lo divino. Pero cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él sea, ¿verdad?, nuestra porción, que Él nos dé guianza y dirección. Por lo tanto, cuando dependemos de nosotros mismos, vamos a terminar desgastados y vacíos, pero cuando dependemos del Espíritu Santo, encontraremos fortaleza. Cuarta cosa que debemos hacer: mantenga sensibilidad espiritual. Es posible apagar la voz del Espíritu Santo mediante la indiferencia. La indiferencia baja el volumen de la voz del Espíritu Santo. Otra cosa que baja el volumen es el pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos bajando el volumen y ya no escuchamos su voz. Pero también la rutina espiritual. Cuando empezamos a orar solamente por costumbre, o a leer solamente por costumbre, y no con una expectativa de que Dios haga algo. Por eso la Biblia dice enfáticamente, una instrucción en 1 Tesalonicenses 5:19, así dice: no apaguen el espíritu. Por lo tanto, necesitamos volver a tener esa sensibilidad espiritual, volver a escuchar la voz de Dios, volver a responder con obediencia y volver a vivir con expectativa espiritual de que algo Dios hará. Y quinta cosa que debemos hacer: comprenda que el mundo necesita creyentes llenos del Espíritu Santo. Esta sociedad no necesita solamente cristianos religiosos, necesita hombres y mujeres llenos de Dios, hermanos. Lamentablemente, en lugar de que la iglesia esté influenciando al mundo, el mundo está influenciando a la iglesia. Pero hoy necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, capaces de influenciar al mundo. Usted dirá: ¿cómo me puedo dejar influenciar? Bueno, allá, por ejemplo, las personas suelen guardar rencor, y acá a veces nosotros solemos hacer lo mismo. En lugar de nosotros influir y decir: hay una manera diferente de hacer. Podemos leer los evangelios, cómo el Señor Jesús se comportaba. Él, hermanos, Él trastornó la sociedad de su tiempo. Él, hermanos, no se dejó influenciar, al contrario, las multitudes lo seguían porque Él tenía un mensaje diferente a los religiosos de su tiempo. Es por eso que si nosotros somos personas que reflejamos a Cristo, que vivamos con convicción, que tengamos poder espiritual y que seamos luz en una generación confundida, esto va a hacer la diferencia. Porque Pentecostés no solamente fue para el pasado, Pentecostés sigue siendo necesario para la iglesia del día de hoy. Y ese es el reto, hermanos: llegar a este día de Pentecostés y voltear atrás lo que pasó, lo que inició, la experiencia del Espíritu Santo, el cumplimiento profético que se estaba dando. Es ahí donde nos desafía a nosotros, para que nosotros no podamos vivir una vida religiosa. Veníamos de una religión organizada y ahora parece que somos de una religión diferente o de una denominación diferente, pero en realidad solo cambiamos de dirección, seguimos siendo igual de religiosos. Cuando Dios no nos ha llamado a ser rutinarios, Dios nos ha llamado a tener una vida llena del poder del Espíritu Santo. Entonces Dios nos dice hoy:
tengo cosas para que ustedes hagan, pero no las hagan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Quiero concluir en esta hora diciéndoles que Pentecostés no fue un evento diseñado solamente para admirarlo, fue una experiencia diseñada para vivirse. Quizás uno de los mayores peligros de esta generación es acostumbrarnos a un cristianismo sin poder, a un cristianismo sin la dependencia del Espíritu Santo y a un cristianismo sin una verdadera transformación. Porque hoy día es posible asistir a la iglesia, es fácil escuchar predicaciones y también es fácil asistir y servir en las actividades, pero aún así vivir desconectados de la presencia de Dios. Pero ese no fue el cristianismo que nuestro Señor Jesús estableció. La iglesia que transformó el mundo en el libro de Hechos no tenía grandes recursos. Esa iglesia no tenía plataformas, no tenía un reconocimiento social, pero tenía algo que nosotros necesitamos recuperar hoy y lo necesitamos hacer urgentemente. Tenía hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y eso es precisamente lo que el mundo necesita ver el día de hoy. El mundo no necesita solamente creyentes con conocimiento bíblico, ni personas religiosas, ni cristianos de apariencia. El mundo necesita ver una fe viva, una fe auténtica, una fe transformada por la presencia de Dios, una fe que sea capaz de permanecer fiel en medio de la dificultad, una fe que refleje amor, santidad y verdad, una fe que no dependa solamente de emociones, sino de una relación real con el Espíritu Santo, porque la realidad es que el mundo ya ha visto demasiada religión vacía, ya ha escuchado demasiadas palabras sin transformación y demasiada apariencia sin poder espiritual. Pero cuando una persona verdaderamente vive llena del Espíritu Santo, algo cambia. Su manera de hablar cambia, su manera de reaccionar cambia, su manera de vivir cambia. Y es entonces cuando su vida se convierte en una evidencia visible de que Dios sigue obrando en la actualidad. Entonces la pregunta hoy no es solamente si creemos en Pentecostés. La pregunta es, ¿estamos viviendo la fe que el mundo necesita ver? Porque esta generación no será impactada solamente por discursos, será impactada por creyentes llenos de Dios. Y quizá hoy el Señor está llamando nuevamente a su iglesia a que dejemos la rutina espiritual, a que dejemos la autosuficiencia, a que dejemos la frialdad para volver a depender completamente del Espíritu Santo. Porque al final, la fe que el mundo necesita ver no es una fe superficial, no es una religiosidad o una fe solamente emocional. La fe que el mundo necesita ver es una vida verdaderamente llena del Espíritu Santo.